Acababa de tejer el último hilo cuando doblé la manta y la apreté suavemente contra mi pecho. Era de un verde pálido, suave como el algodón de las nubes. Había pasado las últimas 2 noches tejiéndola punto por punto, imaginando cómo podría consolar a mi nieto. Apenas tenía 5 semanas, pero ya estaba lleno de esos pequeños movimientos inquietos y suspiros que me hacían sentir un amor que no había sentido desde que Santiago era bebé. Toqué suavemente antes de entrar al cuarto del bebé, aunque no debería tener que tocar en mi propia casa. Marisol estaba ajustando el móvil sobre la cuna. No se volvió. El cuarto olía ligeramente a crema cara y fórmula en polvo. Mi manta parecía tan humilde junto a todas las cosas de diseñador que abarrotaban el espacio. «Acaba de dormirse», dijo sin emoción, sin mirarme. «No lo voy a despertar», susurré. Solo quería darle esto. Me acerqué despacio, colocando la manta doblada al pie de la cuna. El bebé se movió un poco. Mis dedos flotaron en el aire, luego rozaron suavemente su pequeño pie, cubierto con un calcetín. Entonces ella se dio la vuelta. En un movimiento rápido, Marisol me empujó hacia atrás con fuerza suficiente como para que tuviera que apoyarme en la mesa de cambiar pañales. Sus ojos ardían. «No lo toques, está sucia». Las palabras no parecieron reales al principio, no por su crueldad, sino por el tono que usó frío cortante, como si yo fuera algo que había raspado de su zapato. La miré fijamente. Luego miré a Santiago, que había aparecido en la puerta. No se movió, no parpadeó. Solo estaba ahí como un mueble que nadie había limpiado en años. Mi pecho se sintió vacío. Salí del cuarto sin decir una palabra. A la mañana siguiente encontré la manta arrugada en el bote de basura. Todo comenzó con una llamada un martes lluvioso. La voz de Santiago se quebró cuando dijo: «Solo por unos meses, mamá, hasta que nos pongamos de pie». Apenas tuve tiempo de despejar el viejo estudio de Esteban. Sus libros aún estaban en los estantes, su letra aún marcaba los márgenes. Pero los guardé en cajas en silencio e hice espacio. Me dije que era lo que Esteban hubiera querido: la familia unida, nadie dejado bajo la lluvia. La primera semana estuvo llena de agradecimientos. Marisol trajo flores, una vez bugambilias, aunque nunca preguntó si me gustaban. Me gustaron. O al menos pensé que sí en ese momento. Llegaron con cajas, ruido y energía. Me adapté. Cedí el sillón de la sala. Dejé que Marisol tomara el control de la cocina solo para agilizar las cosas. Sonreí ante los desórdenes, me dije que era temporal. Pagué todas las cuentas: agua, luz, comida, incluso las vitaminas prenatales de Marisol cuando Santiago estaba sin trabajo. Prometieron que empezarían a contribuir. ¿Lo decían en serio entonces? Tal vez. No sé cuándo dejó de haber gratitud. Quizás en el 3er año, cuando dejaron de pedir permiso para invitar gente, tal vez en el 4º, cuando la comida que compraba se quedaba sin tocar porque Marisol prefería orgánica, o quizás el momento en que puso los ojos en blanco cuando le recordé cerrar la puerta trasera. «No somos niños, Leonor», antes me decía mamá. Ahora solo soy Leonor y he dicho que sí a todo. Cada petición, cada favor, cada extensión de sus unos meses. Cuando llegó el bebé, pensé que tal vez suavizaría las cosas, que sostener a mi nieto se sentiría como ser vista de nuevo. Pero incluso ese momento me fue arrebatado, empujado, como si mi presencia fuera una infección. Estuve mucho tiempo frente al bote de basura. Esa mañana mirando la manta arrugada. No la saqué. Solo cerré la tapa, fui a la cocina y descubrí que el café ya estaba frío. La llave del buzón no estaba en su gancho. La llave del buzón apareció 2 días después en el bolso de Marisol. La encontré porque había dejado la correa colgada en una silla de la cocina y yo buscaba una pluma. No lo mencioné. Solo tomé la llave, la guardé en el cajón donde pertenecía y me dije que probablemente fue un error.
Pero a la mañana siguiente, cuando abrí el buzón, no había nada con mi nombre, ni un solo sobre, ni el estado de cuenta del banco, ni la revista de suscripción, ni cupones del supermercado. Solo un paquete brillante etiquetado Marisol Vargas, con un bebé sonriente en la portada. Llamé a la compañía de luz esa tarde. Me pidieron verificar mi cuenta, pero mi nombre no estaba registrado, ni como titular, ni como secundario. Simplemente no estaba. La factura del agua era igual. También el servicio de basura. No entendía cómo había pasado, cómo alguien podía quitarme de mis propios servicios sin decir una palabra. Pero Marisol siempre había sido rápida con los formularios en línea, siempre ofreciéndose a encargarse cuando algo vencía. Yo había dicho que sí, había compartido contraseñas, había confiado. En el cuarto del bebé, la cuna había sido reemplazada por una nueva, elegante cara del tipo que nunca podría pagar con mi pensión de enfermera. Un columpio de alta tecnología estaba junto a la ventana y una caja de un carrito nuevo descansaba contra la pared. Nada de eso se discutió, nada necesitaba mi opinión. Me quedé ahí mirando todo, mientras Marisol pasaba a mi lado tarareando. Ni siquiera me miró. Esa semana, un SUV plateado se estacionó en el driveway. Un hombre con pantalones de vestir y lentes de sol salió y comenzó a medir el perímetro tomando fotos. Lo observé desde la ventana del cuarto de lavado con las manos aún húmedas de jabón. Parecía oficial con un portapapeles en la mano. Me giré y vi a Marisol en la ventana del piso de arriba, con los brazos cruzados, observándolo también. Pero no parecía confundida. Parecía preparada. Esa noche busqué el monitor de bebé en el cuarto y descubrí que tenía una función de grabación. Había comprado el monitor como regalo pensando que les daría tranquilidad por las noches. Fue mi idea un pequeño gesto para ayudarlos a dormir. Solo ahora noté la luz parpadeante en la esquina, el pequeño ícono en la pantalla. No solo transmitía video, guardaba audio. Me senté en el borde de la cama de invitados, navegando por los archivos guardados en mi teléfono. La aplicación estaba vinculada a mi correo desde el día que lo pedí, pero nunca la había abierto antes. Un toque y ahí estaba el sonido del cuarto, esa mañana. La voz de Marisol, cortando el aire, el golpe de su mano contra mí. Mi jadeo sorprendido, el silencio de Santiago como un muro. Escuché una vez, luego dos, luego una tercera, hasta que el dolor se convirtió en algo más frío. Guardé el archivo en una carpeta oculta, luego otro. Lo etiqueté por fecha, hora, cuarto. Mis manos estaban firmes, sin temblar, solo metódicas. Esa noche me senté en la mesa de la cocina, después de que todos subieron. La casa estaba silenciosa, salvo por el zumbido leve del refrigerador. A través del monitor podía ver el cuarto del bebé apenas iluminado, Marisol paseando con el niño. No susurraba. No creía que alguien pudiera escucharla. Cuando la saquemos, dijo su voz baja, pero clara. La casa será prácticamente nuestra. No va a pelear. Nunca pelea. Me recosté en la silla y miré el techo. No salió una lágrima, ni un suspiro más fuerte de lo normal. Tomé una libreta y comencé a escribir fechas, horas, cambios. En las cuentas, nombres, en los paquetes, el hombre, con el portapapeles. Una lista ordenada línea por línea. A la mañana siguiente, busqué la vieja tarjeta de presentación en el cajón del escritorio de mi esposo, la que tenía el número del abogado que manejó nuestros testamentos. Manejé al centro temprano antes de que el sol disipara la neblina. Mis manos estaban relajadas en el volante, pero mi mente estaba clara como no lo había estado en años. El nombre de Roberto Padilla aún estaba en la tarjeta desgastada que encontré en el cajón de Esteban. Antes íbamos juntos a los picnics de la iglesia. Su esposa solía llevar ensalada de papa. En ese entonces, nadie pensaba en testamentos o poderes notariales.
Pero Roberto seguía en el negocio mucho después de que Esteban se jubilara y sabía que si alguien podía ayudarme, era él. Me recibió en su oficina con el cabello plateado, pero los ojos aún agudos. No preguntó por qué venía. Puse la carpeta de notas en su escritorio, fechas, horas, cuentas, fotos, incluso una impresión de la grabación del monitor. Leyó en silencio, con los dedos entrelazados, hasta que finalmente dijo: «Has estado documentando esto por un tiempo». Asentí. «No va a parar sola», dije simplemente. Tomó una libreta legal y comenzó a hacer sus propias listas. Redactamos 3 documentos. El primero, una notificación de desalojo formal precisa en su lenguaje, exigiendo que Marisol y Santiago desocuparan en 30 días, a menos que se firmara un nuevo acuerdo por escrito. El segundo, un reporte de fraude postal respaldado por copias de cuentas redirigidas y formularios postales a nombre de Marisol. El tercero, una confirmación de la escritura, reafirmando mi propiedad exclusiva de la casa y colocándola en un fideicomiso protector para que no pudiera transferirse silenciosamente. Roberto deslizó cada papel en un sobre de Manila. «Guárdalos bien», dijo, «y no la confrontes hasta que estemos listos para entregarlos correctamente». Su tono era firme, pero había algo como admiración en sus ojos. «La mayoría no espera hasta tener pruebas», le agradecí, y salí de la oficina con los sobres bajo el brazo. El regreso a casa se sintió más corto que la ida. Estacioné en el driveway, entré a la casa y guardé los sobres en mi gabinete de costura. Luego me serví una taza de café fresco y esperé a escuchar a Santiago bajar las escaleras. Esperé hasta que la casa estuviera quieta, sin platos, chocando sin pasos en las escaleras, solo el suave zumbido del monitor del bebé. Entonces metí el USB en un sobre blanco y escribí en el frente con mi mejor letra: «Míralo», antes de hablar. Lo puse en el asiento habitual de Santiago en la mesa de la cocina, junto a la taza de café que siempre ignoraba, pero que yo seguía poniendo cada mañana. Luego subí, cerré la puerta de mi cuarto y me quedé en la cama con los ojos abiertos hasta el amanecer. Cuando bajé, él ya estaba ahí. El sobre estaba abierto, el USB conectado a su laptop. Seguía sentado con los codos en la mesa, la pantalla pausada en mi rostro congelado, mientras retrocedía por el empujón de Marisol. La voz de ella resonaba débilmente en los altavoces: «No lo toques. Está sucia». Mi aliento se atoró al escucharlo de nuevo, incluso ahora. Santiago no me miró cuando entré al cuarto. Presionó sus palmas juntas, apoyándolas contra su boca. Por mucho tiempo ninguno habló. Luego finalmente susurró: «¿Cuándo fue esto?». No respondí. Él ya lo sabía. Rebobinó y lo reprodujo de nuevo. El empujón, el insulto, la mirada de Marisol arrogante e imperturbable, y él al fondo sin hacer nada. «No lo sabía», dijo. «No quisiste saberlo», respondí. Se estremeció, pero no discutió. Ella dijo que había sido difícil, que no querías involucrarte. Su voz era pequeña ahora, como cuando se raspaba las rodillas y esperaba que le limpiara la sangre. Pensé que tal vez solo necesitabas espacio. Tomé la silla frente a él y crucé las manos sobre la mesa. Espacio no es lo que ella me dio. Cerró la laptop y miró la mesa por mucho tiempo. Luego se levantó y salió del cuarto sin decir más. Esa noche los escuché discutir tras la puerta de su cuarto, la voz de Marisol, aguda, la de Santiago baja pero firme. Por la mañana, el USB estaba en la basura, roto en 2. El sobre llegó un martes, grueso certificado firmado en la puerta. Observé por la ventana del frente, mientras Marisol lo abría ahí mismo en el porche, sus ojos escaneando su boca, torciéndose. Se quedó congelada un momento y luego entró furiosa a la casa como una mecha encendida. «¿Presentaste una queja?», gritó cerrando la puerta de un golpe.
—¿Fraude? ¿Acoso? ¿Estás loca? No levanté la vista de las cebollas que estaba picando. No dije, solo minuciosa. Sus pasos cruzaron la cocina rápido, pero no me inmuté. Ya había puesto una copia de la escritura en el mostrador. Que la viera, que supiera que esta casa nunca sería suya, ni por encanto, ni por tiempo, ni mucho menos por mentiras. Nunca volverás a ver a mi hijo. Siseó. Lo tomaré y me iré y morirás aquí sola. Detrás de ella, Santiago estaba en silencio en el pasillo. Por un momento pensé que se quedaría ahí, como siempre callado, neutral, seguro en su indecisión. Pero entonces dio un paso adelante. Mar dijo con cuidado, sin mirarla: «Tienes que parar». Ella se giró. «¿Estás bromeando? Me mentiste», dijo. «Sobre las cuentas, sobre el correo, sobre ella». «Ella te está manipulando», espetó Marisol, señalándome con un dedo tembloroso. «Sabes cómo es». No respondió a eso. En cambio, me miró con ojos oscuros y cansados, pero firmes. «Lo guardaste todo para ti, ¿verdad? No gritaste, solo esperaste». «Te di tiempo», dije. Marisol se giró hacia él. «¿Y ahora qué? ¿La eliges a ella?». No dudó. «Elijo a la que no borró a mi madre». El rostro de ella se desmoronó. La furia que no viene del dolor, sino de perder el control. Tomó su teléfono, murmuró algo sobre abogados y custodia y se encerró en el cuarto. Esa noche puse un segundo juego de documentos en el buzón, esta vez para el juzgado de vivienda. No empacó con cuidado. Tiró cosas. La cremallera de la maleta se rompió a mitad de las escaleras y aún así la arrastró con la ropa desparramándose como banderas rotas. No me moví para ayudar. Santiago tampoco. Lanzó un último insulto en la puerta, algo sobre parásitos y lástima, pero su voz se quebró a la mitad. Me quedé en la entrada, con los brazos cruzados, viéndola salir de la casa como si nunca hubiera sido suya, porque nunca lo fue. La puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Santiago estaba en el pasillo, sosteniendo al bebé contra su pecho. La cabeza del niño descansaba en su hombro, los ojos abriéndose un momento antes de volver a dormirse. Santiago no me miró de inmediato. Solo se mecía lentamente respirando como no lo había hecho en días. Luego habló. Bajito. ¿Podemos quedarnos? No respondí de inmediato. No porque no lo hubiera decidido, sino porque necesitaba que el silencio significara algo. Pueden, dije, pero con condiciones. Sus ojos se encontraron con los míos cautelosos pero agradecidos. No le pedía que se humillara. No quería disculpas repetidas. Quería un hogar donde no fuera invisible. Voy a necesitar renta de ahora en adelante, añadí con voz firme. Comida compartida, decisiones compartidas. Respeto compartido. Asintió. Y si eso no puede pasar, ambos tendrán que buscar otro lugar. Entiendo, dijo aún, meciéndose ligeramente con el bebé en brazos. Por primera vez en mucho tiempo, vi al chico que había criado a alguien, que conocía los límites antes de que los olvidara. Se dirigió a la sala, se sentó en el sofá, con el bebé aún dormido en su hombro. Fui a la cocina y preparé una cafetera nueva, una taza para mí y una para él. La dejé a su lado sin decir nada. La casa se asentó de manera diferente ahora. Los pisos aún crujían en los mismos lugares. El viento aún golpeaba la ventana del cuarto de lavado por las noches, pero el aire se sentía más ligero, como si alguien hubiera abierto una ventana que llevaba años atascada. La mayoría de las mañanas me despertaba temprano, antes del bebé, antes de Santiago. Me sentaba en el porche con mi café envuelta en el mismo cardigan que usaba cuando Esteban vivía. La vista no había cambiado, la misma cerca, el mismo buzón, las mismas bugambilias bordeando el camino. Pero ahora se sentía mío otra vez, no algo prestado o invadido solo. Mío. Santiago se disculpó más de una vez, no de manera dramática,
solo de pasada, mientras lavaba los platos, mientras doblaba ropa, mientras tomábamos café que él preparaba sin que se lo pidiera. Debí darme cuenta, decía, o debí escucharte antes. Nunca le dije que parara, pero tampoco me detuve en eso. Dejé que sus acciones hablaran más fuerte que su culpa. Volvimos a compartir cenas. Comidas simples, pasta pollo asado, el guisado que mi madre solía hacer. Él ayudaba, limpiaba, preguntaba antes de tomar. Pequeñas cosas que no habían pasado en años. Y el bebé no sabía nada de esto. Sonreía a los ventiladores de techo y balbuceaba a sus dedos. Se estiraba hacia mí cuando entraba al cuarto y apoyaba su mejilla contra mi clavícula como si fuera el único lugar del mundo que tenía sentido. Lo dejaba descansar ahí todo el tiempo que necesitaba. No había perdonado todo. No era ingenua. La confianza, una vez estirada, nunca vuelve a su forma original. Pero podía vivir con nuevas formas, nuevas reglas, una versión del amor con bordes claros. Algunas tardes sorprendía a Santiago mirándome mientras mecía al bebé con una mirada que no podía descifrar del todo arrepentimiento tal vez, o solo reconocimiento. No decía mucho, pero se quedaba. Eso era suficiente. Una tarde, mientras doblaba ropa en la sala, llegó el correo dirigido a mí, con el nombre correcto, sin etiqueta de reenvío. Lo sostuve un segundo más de lo necesario, antes de guardarlo en el cajón junto a la escritura. La mañana en que se firmaron los papeles, el aire se sentía quieto, no pesado, solo en espera. Había pasado la noche anterior, revisando los documentos una vez más, verificando cada línea. No porque dudara del trabajo de Roberto, sino porque necesitaba verlo con mis propios ojos, mi nombre en tinta permanente y protegido. La casa ya no era solo mía. Ahora estaba en un fideicomiso protegida de manipulaciones de borrados silenciosos de otra Marisol. Seguiría en la familia, sí, pero no sin estructura, no sin salvaguardas. Nunca más se entregaría bajo la suposición de que el silencio era rendición. Hice una copia de la confirmación de la escritura y la puse en un sobre sellado. Se lo di a Santiago en la cocina mientras calentaba biberones. ¿Qué es esto?, preguntó frunciendo el ceño. No es ventaja, dije. ¿Es legado? Asintió, aunque no estoy segura de que entendiera del todo lo que quería decir. Tal vez lo haría en 10 años, cuando se lo explicara a su hijo. El timbre sonó justo después del mediodía. Roberto estaba en el porche con una chamarra gris, su maletín de siempre en la mano. Está hecho, dijo entregándome el paquete firmado. Lo invité a tomar un café, pero declinó. Dijo que su esposa tenía sopa esperándolo. Después de que se fue, me quedé en el pasillo principal con una mano en el barandal que Esteban construyó hace décadas. Cerré los ojos. Esta casa había escuchado todo risas, discusiones, canciones de cuna, silencios. Había soportado ser ignorada, casi tomada, casi reescrita. Pero también había escuchado a una mujer decidir no desaparecer. Fui al gabinete de costura, puse los documentos firmados bajo los saquitos de cedro que guardaba ahí, no porque me gustara el olor ya, sino porque me recordaban los cajones de mi madre. Arriba el bebé reía. Santiago probablemente estaba haciéndole caras otra vez. Subí las escaleras despacio, con una mano en el barandal, mis pasos seguros. La puerta del cuarto del bebé estaba abierta, y esta vez cuando entré, nadie me dijo que no lo tocara.